Existe una verdad que nadie se anima a exponerte con certeza y tal vez por eso lastima más. No todos los descendientes adultos valoran a sus progenitores, no porque sean desagradecidos por naturaleza o porque se hayan vuelto indiferentes con los años, sino porque hay un hecho tajante y profundamente incómodo. El cariño filial no asegura reciprocidad afectiva. Es posible que lo hayas entregado todo, que hayas estado siempre presente, que hayas renunciado a tu persona por su bienestar y aún así encontrarte ahora con el mutismo, con la lejanía, con la mirada elusiva de alguien que ya no desea saber nada de ti o que apenas te contesta con monosílabos vacíos. La inclinación inmediata es pensar que fracasaste, que hiciste algo mal, que debiste haber amado de otra manera, pero eso sería una trampa sentimental. La culpa es una cárcel que muchas veces construimos con cimientos de buenas intenciones mal interpretadas. El pesar de un vástago que se aleja no es solo la carencia física, es una forma de luto, un duelo indefinido, porque el individuo sigue vivo, pero su presencia emocional ya no se encuentra. Y ahí estás tú, indagando motivos, repasando cada recuerdo, intentando hallar la rendija por donde se filtró la distancia, pero quizás lo más auténtico sea empezar desde otro punto. No tienes dominio sobre lo que otro siente, ni siquiera si ese otro es tu descendiente. Tu valía no puede estar condicionada por el modo en que él o ella te responde. Porque si fuese así, vivirías sostenido por una cuerda invisible, siempre anhelando, siempre implorando gestos mínimos de afecto como si fueran limosnas sagradas. Sé que duele inmensamente, pero también sé esto. Hay una honra que surge cuando uno decide cesar de suplicar amor, y no se trata de sellar el corazón o volverse impasible. Se trata de poner los pies en la tierra afectiva, de reconocer que por más que hayas ofrecido la vida por alguien, ese alguien tiene el derecho y también la obligación de decidir qué lazo quiere establecer contigo. Tú no puedes forzarlo a sentir, ni a evocar, ni a apreciar, pero sí puedes, y esto es esencial, seleccionar no reducirte a ese hueco. Tal vez la pregunta no sea, ¿por qué mi vástago ya no me valora?, sino algo más contundente, ¿quién soy yo más allá de cómo me observa mi descendiente? Porque si la contestación es nadie, entonces has puesto tu identidad en manos ajenas y nadie puede habitar así sin desmoronarse paulatinamente. Uno de los errores más comunes y también más dolorosos es confundir el afecto con la anulación personal. Es una confusión que no aparece de súbito, sino que se va tejiendo con los años, con cada renuncia, con cada no tiene importancia, lo crucial es que él esté bien, con cada decisión tomada desde el sacrificio silencioso. Muchos progenitores han edificado su identidad alrededor del papel de protectores absolutos. Han hecho del dar todo un estandarte, persuadidos de que ese cariño incondicional, ilimitado, abnegado, sería suficiente para cultivar gratitud. Pero hay una paradoja cruel. Cuando das sin mesura, sin pausas, sin afirmarte en tus propios límites, frecuentemente dejas de ser percibido como persona. Te conviertes en una función, un recurso, alguien que existe, pero cuya humanidad se disuelve en la disponibilidad constante. Eso no es amor sano, es entrega ciega, y toda entrega ciega, tarde o temprano, genera ceguera en el otro también. El que da sin mesura corre el riesgo de ser omitido en su necesidad más honda, la de ser reconocido como ser humano completo. Y cuando ese reconocimiento no llega, aparece la herida. ¿Cómo puede ser que no lo perciba? ¿Cómo puede percatarse de todo lo que hice? Pero esa herida en realidad se origina mucho antes. Nace en el instante en que tu existencia empezó a girar exclusivamente en torno a tu descendiente, como si tus anhelos, tus fronteras, tus sentimientos fuesen siempre secundarios.
Amar no significa desaparecer, no significa renunciar a ti para que el otro resplandezca. Un amor saludable incluye la habilidad de decir, te quiero, pero también me quiero. Estoy para ti, pero no a cualquier coste. Esta frase, aunque parezca sencilla, es revolucionaria para muchos progenitores que han vivido décadas creyendo que el cariño es sinónimo de sacrificio eterno. No lo es. El afecto verdadero, el maduro, el que tiene raíces hondas, también se cuida a sí mismo, también se protege. Si tú no te reconoces como alguien digno de respeto, de pausa, de cuidado, ¿por qué esperas que tu descendiente lo haga? Lo que enseñas con tu forma de amar no es solo dulzura o presencia. Enseñas también cómo se debe tratar a un ser humano. Y si tú mismo no pones un límite cuando te anulas, el otro aprende que está bien que te desvanezcas. No por maldad, sino porque nunca le mostraste otra forma. Hay una forma de dependencia que muchos padres no identifican como tal porque se disfraza de afecto, de inquietud, de cercanía. Pero en el fondo es una trampa silenciosa. La necesidad de aprobación emocional por parte del vástago. Esa sensación de que si él no te confirma, si no te responde con cariño, si no reconoce lo que hiciste por él, entonces tú te sientes en deuda, incompleto, incluso fracasado. Es una forma de esclavitud afectiva, y lo más penoso es que no se percibe como tal, porque está maquillada de buenas intenciones. Pero ahí está operando desde las sombras, exigiendo que el otro te devuelva lo que le diste, no en lo material, sino en afecto. Y cuando eso no sucede, el vacío se convierte en angustia. Es crucial entender que eso no es afecto, es apego. Y el apego emocional no es más que miedo. Miedo a no ser visto, miedo a no tener lugar, miedo a ser irrelevante en la vida del otro. Pero ese miedo no se resuelve dominando, ni insistiendo, ni haciendo más sacrificios. Se resuelve mirando hacia adentro y preguntándote, ¿quién soy cuando no obtengo lo que anhelo? ¿Quién soy si mi descendiente no me llama, no me abraza, no me incluye? Me desmorono, me resiento, me convierto en un eco de lo que fui esperando limosnas de afecto para sentirme vivo. La libertad sentimental empieza cuando dejas de necesitar al otro para sentirte pleno. No es apatía, no es frialdad, es madurez. Es entender que tu bienestar no puede depender de una fuente que no controlas, porque si el afecto del otro se convierte en tu oxígeno, estás condenado a sofocarte cada vez que te lo niegue. Aceptar esto no es simple, es un proceso, un duelo incluso, porque hay que dejar morir una expectativa, esa idea de que el cariño que ofreciste regresará con la misma intensidad. A veces sí, a veces no, pero tu valía no puede depender de eso. Tu dignidad no es un reflejo en el espejo de tu vástago. Es tuya, te pertenece, y mientras más la afirmes, más libre serás para amar sin temor, para dar sin perderte, para vivir sin cadenas invisibles sujetas al corazón de otra persona. La paradoja es que frecuentemente cuando uno se libera de esa necesidad de aprobación, el vínculo mejora porque ya no está contaminado por la ansiedad del devuélveme lo que te di. Se vuelve más limpio, más auténtico, y si no mejora, al menos tú ya no estás atrapado. Hay un momento en la vida afectiva en el que uno tiene que decidir si sigue esperando o si empieza a vivir. Y esa decisión, aunque parezca drástica, es profundamente reparadora. No es un acto de ruptura, sino de honra. Porque seguir anhelando que el otro cambie, que el otro vea, que el otro reconozca, es una forma de permanecer emocionalmente inmóvil. Estás ahí, como en una sala de espera sin reloj, con la esperanza puesta en una puerta que tal vez nunca se abra, y eso agota, te consume, te convierte en alguien que vive más en la expectativa que en la realidad.
Poner límites no es una forma de castigo, es una forma de autoafirmación. Es decir, hasta aquí llego yo y desde aquí empieza mi respeto propio. No necesitas alzar la voz ni romper vínculos para establecer una frontera. Basta con reconocer que hay comportamientos que ya no estás dispuesto a aceptar. Basta con darte permiso para decir, aunque sea en silencio, también importo. Porque durante años, tal vez décadas, lo único que hiciste fue estar accesible. Y ahora que ya no se espera tanto de ti, descubres que nadie preguntó ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué requieres? Y entonces te enfrentas a la tentación de volver a dar más, de esmerarte aún más, de buscar nuevos gestos para recuperar lo perdido. Pero ahí está el peligro, que confundas el afecto con el sacrificio sin reciprocidad. Amar no es tolerar todo, no es justificar lo injustificable, no es soportar el desdén con la excusa de que es mi descendiente, porque incluso el cariño más hondo necesita oxígeno. Y el oxígeno del afecto maduro es el respeto mutuo. A veces, el acto más amoroso no es dar más, sino detenerse, no con ira, no con reproche, sino con lucidez. Esa lucidez que te dice que seguir cediendo, seguir explicando, seguir esperanzado, ya no es un acto de dulzura, sino de autoabandono. Y el autoabandono no construye lazos, los deteriora, porque el otro aprende que siempre estarás, que no importa cómo te trate, tú seguirás ahí sin condiciones, sin pausas, sin voz, pero tú tienes voz y tu voz es importante. Aunque no sea oída, aunque no tenga eco en tu vástago, es tu deber escucharla tú mismo, porque si no te respetas tú, ¿quién lo hará? Si tú no marcas el límite, ¿cómo sabrá el otro dónde termina el abuso disfrazado de costumbre? Amar también es saber detenerse a tiempo. Una de las fuentes más intensas de padecimiento en los vínculos entre progenitores y descendientes adultos es la expectativa, esa esperanza silenciosa de que algún día el vástago va a reconocer, agradecer, devolver, que en algún instante dirá gracias, que se dará cuenta, que comprenderá todo lo que hiciste por él. Pero esa expectativa, por legítima que sea, puede convertirse en una trampa penosa, porque el tiempo transcurre y ese momento no llega. Y cada día que no llega se acumula como una deuda afectiva que no se salda y que te deja con una sensación de abandono disfrazado de decepción. Aquí hay una verdad difícil de tragar, pero necesaria. Cuando el cariño se convierte en expectativa constante de retorno, deja de ser afecto y se transforma en contrato emocional. Un contrato que el otro ni siquiera sabe que firmó, pero que tú cobras en silencio cada vez que no te llama, cada vez que no te mira con dulzura, cada vez que no te incluye. Es injusto, lo sé, pero también es inevitable si no se pone conciencia, porque cuando uno ha dado tanto, siente que tiene derecho a esperar algo a cambio. Y sí, afectivamente ese derecho existe, pero psicológicamente es un riesgo. El verdadero afecto no es transacción, es presencia, es elección. Y esa elección tiene que nacer desde la libertad del otro, no desde tu necesidad. Porque si el otro te da cariño porque siente culpa, no es afecto. Si se aproxima por obligación, no es cercanía. Lo más penoso de madurar sentimentalmente es aceptar que el afecto auténtico no puede ser exigido, solo puede ser ofrecido. Y cuando se ofrece desde la libertad interna, incluso si no es correspondido, no duele igual, porque no está atado a una deuda afectiva, sino a una decisión personal. La paz no viene cuando el otro finalmente hace lo que anhelabas. Viene cuando tú decides soltar la expectativa como condición para tu serenidad. Y eso no significa resignación, significa recuperación.
Recuperar el espacio interno que habías hipotecado anhelando gratitud. Recuperar tu habilidad de dar sin perderte, de asistir sin desgastarte, de estar sin desaparecer. Hay una enorme libertad en poder decir, yo hice lo mejor que pude con lo que tenía y lo ofrecí con afecto. Ahora su respuesta ya no me define. Porque entonces dejas de vivir anhelando y empiezas a vivir habitando, presente, real, entero, aunque duela, aunque no haya un cierre perfecto, aunque nunca llegue ese que tanto anhelaste. En algún punto del camino, cuando la relación con un descendiente adulto se vuelve distante, agresiva o simplemente indiferente, la gran pregunta que empieza a palpitar en el fondo del pecho no es sobre el otro, sino sobre ti. ¿Quién eras antes de ser progenitor? ¿Qué sueños te habitaban antes de que todo girara en torno a criar, sostener, educar, proteger? Durante años, incluso décadas, tu identidad se organizó alrededor del dar y es digno, es loable, pero también puede ser peligroso si en ese proceso te fuiste borrando paulatinamente. Ser progenitor es una porción de tu historia, pero no puede ser toda tu historia. Antes de ese rol, fuiste persona, fuiste alguien con anhelos, con gustos, con curiosidad, con pasiones que tal vez quedaron archivadas en un rincón del alma mientras construías una familia. Y ahora, cuando el mutismo de tu descendiente empieza a ocupar demasiado espacio, se hace urgente volver a mirar hacia adentro, no para reprocharte nada, sino para reencontrarte. Recuperarte no es egoísmo, es salud afectiva. Significa evocar qué te gustaba hacer cuando nadie te necesitaba. ¿Qué te hacía reír? ¿Qué te hacía sentir valioso? Quizás la contestación no sea inmediata, quizás al inicio todo te parezca ajeno, porque pasaste tanto tiempo viviendo para otros que ya no sabes cómo vivir para ti. Pero ese vacío es en realidad una oportunidad, la oportunidad de volver a ti, de recuperar partes dormidas, de reconectar con algo que no depende del afecto ajeno para tener sentido. No necesitas que tu descendiente te abrace para sentirte completo. Lo necesitas, sí, pero no es indispensable para estar en paz. Lo indispensable es que tú te abraces a ti, que empieces a tratarte con la misma dulzura con la que trataste a tu familia, que dirijas hacia ti mismo un poco de ese cuidado que durante años fue solo hacia afuera. Volver a ser persona no es una traición al cariño que diste, es un acto de justicia contigo mismo, porque nadie puede vivir en función de otro sin pagar un precio interno, y tú ya pagaste demasiado. Ahora es tiempo de saldo afectivo, de recuperar lo que pospusiste, de dejar de mirar una puerta cerrada, esperando que se abra, y empezar a abrir las tuyas. Ser progenitor no es tu única identidad, y si te lo creíste durante demasiado tiempo, hoy es un buen momento para corregir el rumbo, porque tú también mereces ser el protagonista de tu propia vida. Cuando uno piensa en el afecto hacia un descendiente, la idea que predomina es la incondicionalidad. Te quiero, pase lo que pase, siempre estaré aquí. Nada de lo que hagas cambiará lo que siento por ti. Y sí es verdad que el cariño hondo tiene esa cualidad de persistencia, de permanencia, pero hay una dimensión del afecto que rara vez se menciona y que es absolutamente esencial para la salud de cualquier vínculo. La libertad. Amar no es adherirse, no es invadir, no es imponer. Amar con madurez implica aceptar que el otro es libre de alejarse, de no querer, de no sentir lo mismo. Y eso, aunque duela, no invalida lo que tú sentiste ni lo que diste. La gran mayoría de los conflictos entre progenitores y descendientes adultos no se deben a la falta de afecto, sino a los embrollos de ese cariño, a la culpa, al control, a la expectativa no resuelta. Cuando anhelas que tu vástago actúe de cierta forma porque es lo que debería hacer, estás cruzando la línea invisible entre afecto
y obligación. Y lo que nace desde la obligación nunca será auténtico. A lo sumo será una imitación forzada de cercanía, pero no será un vínculo real. Un afecto maduro sabe soltar no como un acto de resignación, sino como un gesto de respeto hondo. El respeto por la autonomía del otro, incluso si esa autonomía lo lleva lejos de ti. Y también el respeto por ti mismo, por tu derecho a no vivir dependiendo de la decisión afectiva de otra persona. Si tu descendiente regresa, que sea porque lo elige, no porque lo necesita, que sea porque encontró en ti una presencia libre, no una deuda que saldar. Y si no regresa, que tu vida no se detenga, porque lo que tú diste, lo que tú fuiste, sigue siendo valioso más allá de su respuesta. Soltar no es cortar, es liberar. Y liberarte es dejar de pedir sin dejar de amar. Es mirar al otro desde un lugar más sereno, menos condicionado, y ahí, en ese nuevo lugar, el afecto deja de ser una cadena y se convierte en un puente. Un puente que puede ser cruzado o no, pero tú ya no estarás del otro lado esperando. Estarás en tu camino, caminando, viviendo, respirando, entero, presente y en paz. Hay mutismos que pesan más que los alaridos. Hay ausencias que no solo duelen, sino que reescriben la historia afectiva de una familia, y ante esa ausencia, muchos progenitores se preguntan en secreto si fracasaron, si todo lo que hicieron fue en vano, si hay algo en ellos que no fue suficiente. Pero esas preguntas, aunque legítimas, a menudo surgen desde una herida antigua, la necesidad de que el otro nos confirme que fuimos buenos, que valió la pena, que merecemos afecto. Y es aquí donde hay que hacer una pausa profunda y valiente para mirar esa herida con honestidad. Tu valía no puede ser un reflejo en los ojos de tu descendiente, porque si lo es, entonces vives a merced de su mirada, de su aprobación, de su presencia, y eso te coloca en una posición de enorme fragilidad. Ser progenitor no te convierte automáticamente en alguien valorado. La realidad afectiva es más compleja y muchas veces el vástago no tiene las herramientas afectivas para ver todo lo que recibió o simplemente no quiere mirar, y eso habla de él, no de ti. Recuerda esto. No eres menos valioso porque alguien no te reconoce. No pierdes tu historia porque alguien la ignora. No desapareces como persona solo porque otro decidió no verte más. Tu vida, tu recorrido, tus gestos de cariño, tu presencia durante años, todo eso existe, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo mencione, aunque nadie lo agradezca. Y tal vez ese sea uno de los desafíos más grandes de la madurez afectiva, sostener tu valía cuando nadie lo confirma. Caminar con la frente en alto, incluso cuando la relación que más esperabas cuidar se ha vuelto lejana, no por altivez, sino por respeto propio, porque tú también mereces ser tratado con dignidad, incluso por tus descendientes. No se trata de renunciar al afecto, se trata de dejar de suplicarlo, dejar de planificar tu día en función de si te llama o no, de si te escribe o no, de si te visita o te olvida, porque cada vez que haces eso, reduces tu existencia a la de alguien que espera. Y tú no naciste para esperar, naciste para vivir con vínculos, sí, pero no subordinado a ellos. El día en que comprendes que tu valía no necesita testigos, algo cambia por dentro. Te haces más fuerte, más sereno, más auténtico y, paradójicamente, desde ese lugar puedes amar mejor, porque ya no amas para ser visto, sino porque es parte de tu esencia. Muchos progenitores viven atrapados en una idea romántica y peligrosa, la de que el afecto lo puede todo, que si uno ama lo suficiente, el otro cambiará, comprenderá, regresará. Pero eso no es afecto maduro, eso es ilusión. El afecto maduro no vive de promesas internas, ni de esperas eternas, ni de gestos idealizados.
vive de actos concretos, de vínculos reales y también, si es necesario, de despedidas afectivas que no destruyen, sino que protegen. Porque cuando el cariño deja de ser libre y empieza a doler más de lo que sana, entonces necesita ser examinado. Hay una diferencia radical entre el afecto juvenil y el afecto de la madurez. El primero es impulsivo, absoluto, ciego. Cree que amar es entregar todo, incluso la honra si es necesario. Pero el segundo ha aprendido a reconocer las fronteras, ha entendido que no todo puede ser salvado con afecto, que hay dinámicas que si no cambian solo desgastan, que hay mutismos que no son pausas, sino decisiones, y que esperar a veces es una forma elegante de negarse a aceptar la realidad, aceptar que tu descendiente ya no te valora. No es rendirse, es ver con lucidez, es dejar de explicarlo todo desde tus propias intenciones y empezar a mirar lo que realmente sucede. Te habla con frialdad, te ignora, solo aparece cuando necesita algo, te hace sentir invisible. Entonces, no importa cuánto afecto hayas dado, lo que importa es que esa relación se ha convertido en un lugar de desgaste, no de nutrición. Y tú mereces nutrirte, no solo dar, no solo estar, no solo esperar, también mereces recibir, ser visto, ser respetado, no desde la exigencia, sino desde la reciprocidad, porque los vínculos familiares no son inmunes al deterioro, también necesitan cuidado mutuo. Y si solo tú cuidas, si solo tú sostienes, si solo tú insistes, entonces ya no hay un vínculo, hay una dependencia. El afecto maduro sabe cuándo quedarse y cuándo retirarse, no con ira, no con culpa, con lucidez, con serenidad, con esa lucidez que no niega lo que se siente, pero tampoco se deja dominar por lo que falta. Porque el verdadero crecimiento afectivo llega cuando uno se permite soltar el mito del afecto omnipotente y empieza a construir una relación consigo mismo más amorosa, más fuerte, más honesta, una relación que no depende de si tu vástago vuelve o no, porque tú ya volviste a ti. Llega un instante, y suele ser silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti hace clic. No es una epifanía grandiosa, ni una revelación espectacular. Es apenas un suspiro diferente, un modo nuevo de respirar, de mirar lo que dolía y no apartar la mirada, de dejar de justificar lo que ya no tiene sentido, de ver la frialdad no como una traición, sino como una frontera. Y en ese instante, aunque todo siga igual por fuera, algo cambia por dentro, porque por fin comprendes que tu valía no necesita ser otorgada por nadie. Tú no necesitas que tu descendiente diga que te quiere para que tu vida tenga sentido. No necesitas que reconozca tu esfuerzo para validar tu entrega. No necesitas un abrazo pendiente para empezar a vivir en paz. Claro que lo anhelas. Claro que dolería menos si llegara. Pero tu integridad afectiva ya no puede depender de un gesto que quizá nunca venga. Ese es el secreto que lo cambia todo, dejar de mirar hacia afuera para encontrar lo que solo puede brotar desde adentro. Y no es un camino simple. A veces duele más soltar que adherirse. Pero el dolor que viene con la verdad es muy distinto al que nace de la ilusión, porque el primero te libera, el segundo te encadena. Cuando dejas de necesitar la gratitud ajena para sentirte pleno, ocurre una transformación honda. No es que dejes de amar, es que ya no amas desde la carencia, ya no das desde el vacío, ya no esperas como quien se ha perdido a sí mismo. Empiezas en cambio a vivir con honra, a ocupar tu lugar no como un recurso al servicio de los demás, sino como alguien que también importa, que también tiene derecho a ser, a gozar, a errar, a comenzar de nuevo. Y si un día ese vástago vuelve, lo hará por elección, no por deuda, lo hará porque reconocerá en ti a alguien completo, no a una figura rota que lo esperó toda la vida. Y si no vuelve, tú ya no estarás esperando.
Estarás viviendo con la conciencia limpia, con la calma de quien lo dio todo, pero no se abandonó, con la certeza de que el respeto propio no es negociable, porque al final de eso se trata, no de dejar de amar, sino de aprender a amar con equilibrio, con firmeza, con compasión hacia el otro, sí, pero sobre todo hacia ti mismo, porque tú también importas, y ya es hora de recordártelo.